Capítulo 1, una mirada que lo revela. Todos los veranos eran lo peor. Lo peor de lo peor. ¿Por qué? Todo parecía y apestaba a decadencia y a sus Kikaids les encantaba. Se reproducían, todo el tiempo. Tenía que tomar medidas para evitar el crecimiento exponencial de la población, no, de lo contrario, podría morir por agotamiento de chakra. Su excitación y su zumbido entorpecían tanto sus capacidades sensoriales como las suyas. Se sentía inútil. Enfadarse en momentos como este no ayudaría. El Kikaichu atravesaba aún más rápido todas las etapas de la metamorfosis. En verano, tenía menos tiempo para rastrear a un insecto que podía colocar sobre alguien. Podía morir en un día. Y si eso no fuera suficiente, los Kikaichu también estaban engordando, eran menos discretos cuando se colocaban sobre un objetivo y más ruidosos cuando se acercaban sigilosamente por detrás. ¿Y si finalmente moría por agotamiento de chakra, alguien lo notaría? Las arcadas de Hinata lo sacaron de sus cavilaciones. Cierto. ¿Por qué? Había alguien que lo estaba pasando peor que él. Un horno. Se sentía como si estuviera en un horno rodeado de putrefacción, hedor y fluidos pegajosos, pero había alguien que sufría más. Ella siempre había sido de las que se desmayaban y sufría agotamiento por calor con facilidad. Su cabello se quemaba después de pasar unos segundos bajo la luz solar directa y su piel pálida, casi translúcida, se sonrojaba ya a mediados de mayo. Hinata siempre había funcionado mal en verano. El equipo 8 no estaba hecho para esto. Para Shino, incluso los rostros de los Hokage tallados en la roca parecían no ser más que cuerpos en descomposición. Durante sus cavilaciones, los Kikaichi se habían reunido sobre la cabeza de su compañera de equipo para darle algo de sombra a su cabello cada vez más cálido. Cierto. No podía hacer mucho más. Ella le sonrió, tratando de transmitirle su agradecimiento. Él no se molestó en explicar que ni siquiera les había ordenado que lo hicieran. Había estado distraído. Tal vez el calor también lo estaba afectando. Se limitó a saludarla con un asentimiento. Sus insectos nunca necesitarían sus instrucciones para proteger a Kiba o Hinata. A pesar de los mejores esfuerzos de su enjambre de insectos, la piel de Hinata estaba sonrosada y sus ojos habían comenzado a verse vidriosos. El sol era demasiado para ella. Siempre había sido así de sensible, no muy diferente a los escarabajos y las chinches apestosas. O como su propia colonia cuando se exponía a una radiación altamente energética. Akamaru no perdió tiempo y la tiró al suelo a la sombra del árbol más frondoso de los campos de entrenamiento y le gritó sus órdenes a Hinata. 3 breves, quédate aquí. Shino y Kiba hicieron contacto visual. Hombre, tengo mucha hambre. ¿Qué has traído hoy, Nata? Y así, su compañero de equipo se dejó caer junto a ella y le pasó un brazo por el cuello, sonriendo descaradamente. Acababa de convencer a Hinata de que no sería ella la que pediría un descanso. No estaba claro si cayó en la trampa de Kiba o si, bendita sea su corazón, decidió seguirle la corriente para apaciguarlo. Desenvolvió con cuidado las cajas de bento que había colocado a la sombra, señalando cada plato y sus componentes. Shino simplemente sonrió en su cuello y se acercó a ellos. Sí, esa caja extra llena de sandía solo para él sonaba celestial. Por supuesto, ni siquiera pudo darle un mordisco a la deliciosa fruta. ¿Por qué? Porque él, de todos los shinobi, fue invocado. Solo. Se puso de pie, con la caja de bento todavía en la mano. El mensajero era un Anbu cuya identidad no era un gran misterio. Sasuke Uchiha. Sin embargo, algo en su presencia apestaba y los Kikaichi entraron en frenesí. Su pulso estaba ligeramente alterado. Su chakra sabía diferente, el enjambre lo suministró. El Uchiha estaba nervioso. Debió haber estado haciendo algo que no debía. Interesante. Shino tuvo que fanfarronear para averiguar la razón detrás de esto. ¿Por qué? Porque estar al tanto como un ninja de cualquier cosa que no fuera lo mantenía con vida. Shino bajó la barbilla y estableció contacto visual con él justo por encima del borde de sus gafas de sol. El Uchiha llegó una fracción de segundo demasiado tarde para enfrentar el desafío porque se habían demorado un segundo demasiado. Sobre Hinata. Ahora estaba seguro. Eso fue todo lo que Shino necesitó para girar su torso hacia el Uchiha. Comillas, sé algo que desearías que no supiera, fueron las palabras que no dijo. Colocó un insecto hembra sobre Hinata. Por si acaso el último Uchiha se le ocurriera algo sospechoso. Si ella se había dado cuenta, no se opuso. La convocatoria había resultado ser solo un aviso de que él y el equipo 8 estaban fuera de combate durante la ola de calor. Soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo.
Últimamente se había sentido frustrantemente impotente, incapaz de liderar y proteger a su equipo con serenidad. Hinata anunció que se inscribiría como novicia en el hospital para hacer uso de sus habilidades. Kiba se unió a la rotación de guardianes que vigilaban Konoha. En cuanto a él, se uniría a su padre en sus esfuerzos de crianza selectiva. Kikaich necesitaba evolucionar para prosperar en un rango más amplio de temperaturas, incluso cuando hacía mucho calor. De vuelta en el complejo de Aburame, con los pies descalzos sobre el suelo húmedo y fresco, sintió que su colonia zumbaba de emoción a pesar de toda la miseria de la ola de calor. ¿Por qué? El amanecer llegó con noticias del insecto hembra que había colocado sobre su compañero de equipo. Había estado en lo cierto. El Uchiha y Hinata finalmente se habían acercado el uno al otro en la periferia más oscura de Konoha, el cementerio. Hinata había estado allí desde el anochecer para susurrarle algo a su primo y mantenerlo informado. Le había hecho preguntas. No recibió respuesta. En algún momento alrededor de esta hora se había dirigido abiertamente a la Kikaich hembra. No está claro desde hace cuánto tiempo sabía de su presencia, sino sospecha desde el principio, y le agradeció por brindarle consuelo. Se quedó dormida con una mano sobre la cálida lápida y con el insecto hembra descansando sobre su pecho. Bueno, después de la medianoche, el Uchiha había aparecido, primero para visitar otra tumba y justo antes del amanecer llegó a las inmediaciones de la Denneji. Parecía vigilar a Hinata desde una distancia de unos pocos pies. La Kikaich hembra se había quedado sobre Hinata para evitar ser detectada y no estaba completamente segura de lo que hizo. Sin embargo, había logrado detectar rastros de feromonas, lo que en general indicaba parentesco. Hinata había estado agitada durante todo el encuentro e incluso había parpadeado un par de veces, murmurando ininteligiblemente. El insecto informó que no estaba seguro de si Hinata había notado a Uchiha. Lo más probable es que sí. ¿Era este un nuevo hábito de ella, o más bien de ellos? ¿Había siquiera un ellos? Tal vez. ¿Estaba él entrometiéndose en su privacidad? Sí. Probablemente debería parar. Pero si su intuición le servía bien, este podría ser el comienzo de algo interesante. Si era así, Kiba no necesitaría mucho más tiempo para darse cuenta. Eso no caería muy bien. Bueno, esa no era toda la verdad. Para ser honesto, así no le encantaba su drama. Oh, bueno. El joven Aburame sonrió. Tal vez la ola de calor de este año ya no sea tan miserable. Fin del capítulo L. Capítulo 2, los labios contra las yemas de los dedos. Los turnos en el hospital eran mucho más agotadores con los novatos a los que entrenar. El hospital realmente necesitaba ayuda, de eso no había duda, pero no era fácil presentarles a todos los principios básicos de la medicina. Se hacían menos cosas cuando primero había que demostrar los procedimientos básicos para que alguien nuevo los pudiera realizar. Sakura suspiró mientras se frotaba bien las manos. Lo creas o no, incluso enseñarle esto a alguien era un fastidio la mayor parte del tiempo. En el espejo sobre el grifo vio al aprendiz de este mes y sonrió para sí misma a pesar de todo. Era simplemente Hinata bajo su tutela y Sakura sabía que no podría haber pedido una mejor persona para supervisar. Los Igas siempre podían aprender rápido al observar los procedimientos con Sutjutsu. Los tecnicismos de control de chakra eran simplemente una formalidad para ellos y todos mostraban una ética de trabajo ejemplar. Por lo general, tampoco eran ruidosos. Una ventaja definitiva, ya que Sakura nunca había sido una habladora en el trabajo. A diferencia de Inopigo, hacía que fuera más difícil concentrarse y realmente parecía poco profesional. Arrugó la nariz. Nada era peor que la falta de profesionalismo frente a un paciente. Hinata en particular lo entendía. Trabajar con ella era agradable, especialmente porque eran cercanas, pero no tanto, no había tentación de chismear. Afortunadamente, sin embargo, eran lo suficientemente cercanas como para saltarse las formalidades. Ese aspecto de algo más que un conocimiento era el punto óptimo para un discípulo, pensó Sakura. Y con el aura tranquilizadora de Hinata y su comportamiento amable, no había ningún problema para que ella hiciera que los pacientes se sintieran cómodos. La parte curativa la había dominado casi desde el principio, no había dudas sobre su profesionalismo en ese aspecto. A pesar de su condición de heredera, no rehuía las tareas que la mayoría de la gente intentaba eludir. Incluso cambiaba a los ancianos y los bañaba y seguía irradiando su serenidad característica. Sakura estaba definitivamente impresionada. La sonrisa de Hinata no era demasiado amplia como si fuera forzada, sino lo suficientemente fría como para ser educada sin pasarse de la raya.
Sí, ella era buena Hinata. Oye. Hinata. ¿Dónde estaba esa mujer? Ark, debe ser. Muy práctico tener el Byakugan cuando se busca a alguien. Sakura asomó la cabeza frenéticamente por las puertas de las habitaciones cercanas. En realidad, no había ninguna. Y cuando dejó caer los hombros, lista para darse por vencida, mientras miraba hacia la última habitación, se quedó atónita. Sasuke, sí, el que la había rechazado de manera definitiva hace poco más de un año, el Kei no Pixe. Aseguró de convencerla de que no podía ser heterosexual considerando las circunstancias, estaba aquí en persona, sentado en una mesa de examen sin quejarse, sorprendentemente. Hinata era quien le estaba haciendo el chequeo. Y cuando dicha mujer se quitó los guantes de las manos y asintió cortésmente en su dirección para indicar que había terminado, Sasuke decidió que todavía tenía una cosa más que hacer. Y luego, tan rápido que casi se lo podía pasar por alto, Sasuke agarró la mano de Hinata y le besó las yemas de los dedos. Las comisuras de su boca comenzaron a curvarse hacia arriba en una sonrisa burlona cuando Sakura jadeó y se apartó. No era asunto suyo. Ya lo había superado, no. Sí, llevaba 2 meses saliendo con Naruto. Emocionalmente, ya lo había superado. Se apresuró a volver al trabajo intentando comportarse como si nada hubiera pasado. Había sido eso un poco profesional. Bueno, tal vez ahora lamentaba no haber sido tan cercana con la heredera Iga. Su lengua picaba por hacer preguntas. Mierda, ni siquiera podía concentrarse en su trabajo. Tal vez chismear en el hospital no sería tan malo, solo por esta vez. Fin del capítulo. Capítulo 3, háblame. Espero que disfrutes mi versión del mensaje del día 8, háblame no, sensei, es demasiado vergonzoso, enfatizó Hinata, agitando las manos. El enrojecimiento se había extendido desde su rostro hasta la costura del escote. No seas tonta, Hinata respondió Kurenai mientras le servía a su alumna una segunda copa de vino. Ya iba por la 4. ¿Crees que Mirai, que está ahí? Dijo mientras señalaba vagamente en dirección al dormitorio de su hija, fue traída por la cigüeña. Sabía que sus ojos brillaban de alegría. Hinata parecía aún más mortificada y revisó 2 veces el sello de insonorización colocado en el dormitorio de Mirai. Ah, pobre alma. Ah no, sé que no me obligarás a hablar de ello y, ahí es donde te equivocas, insisto. Háblame, me miró a los ojos. Y bajó la voz hasta convertirla en un susurro, con un tono de voz significativo. No vienes todas las noches a pedirme alcohol. Sé que quieres hablar de algo. Ella sonrió amablemente y esperó. Los ojos de Hinata miraron hacia un lado por un momento y sus labios se movieron como si en silencio se estuviera animando a abrirse. Uchi, no, quiero decir que Sasuke-san me besó los dedos hoy. ¿Sasuke-san? Kurenai se echó a reír a carcajadas. El alcohol que había bebido esa noche había erosionado lenta pero seguramente su autocontrol. Supongo que no se puede evitar. Nordeste, Asuma, ¿nosotros también habíamos sido así? Punto. Incluso sonrió después, añadió Hinata con voz apagada, haciendo pucheros, como si estuviera intentando darle a Kurenai el final de un chiste. Eso interrumpió sus cavilaciones internas. La mujer tuvo que secarse con cuidado las comisuras de los ojos y siguió riendo con ganas. Después de que logró recomponerse, tomó la mano de Hinata. Comillas, hay algo más bueno. Nos hemos visto mucho durante el año pasado en el cementerio. A veces hablamos, a veces simplemente nos saludamos. Él me cuida si me duermo allí. Dijo que es peligroso. Nunca profundizamos demasiado. ¿Por qué? Porque yo, Hinata miró a Kurenai, esperando que ella entendiera. Esta última asintió. Comillas, estabas preocupada por lo que él piensa de ti por cómo fueron las cosas con Naruto. Sí, se lamió los labios. Todo el mundo me compadecía porque mi acoso a lo largo de los años ha sido bastante público. Yo, no puedo evitar sentir que para todos, incluso para la mayoría de mis amigos, soy solo la chica que Naruto rechazó. Y especialmente para alguien tan cercano a él como Uchiha-san. Sasuke-san. Comillas, entonces pensaste que Sasuke-san te estaba vigilando por Naruto. Kurenai levantó una ceja. Déjame adivinar. ¿Pensaste que él solo estaba allí para apaciguar el sentimiento de culpa de Naruto? Hinata asintió. Hoy me dijo que no lo entiendo y que no es así. Y que, cito textualmente, debería dejar de hacer evasivas estúpidas. Aclaró que no estaba allí para, ese idiota. Los ojos de Hinata mostraban pánico. Seguía citando. Supongo que simplemente le gustan los tipos difíciles de conseguir, solo estoy adivinando, ofreció Kurenai mientras tomaba otro sorbo.
Comillas sensei comillas eso fue todo. Luego estuvo la parte de besarme la mano, pero logré apartarlo. Las cejas de Kurenai se alzaron. Comillas te alejaste MHM. Le pregunté si podíamos hablar después del turno entonces, Hinata gimió. Y estoy segura de que Sakura-san también lo sabe. La Yuga comenzó a frotarse las sienes. Comillas HMM sus ojos me rogaban que hablara de ello. Quiero decir, ella había hablado abiertamente conmigo sobre salir con Naruto-kun. Yo simplemente no. Sabía dónde nos encontrábamos Sasuke-san y yo, y entonces, te confesó su amor eterno. Kurenai se llevó el vaso a los labios. Estaba vacío. Tuvo que levantarse para coger una nueva botella. Pensó que era una feliz coincidencia, ya que Hinata podría sentirse más cómoda hablando de ello ahora que no había contacto visual. Tenía razón, no exactamente, dijo Hinata y luego se rió como si recordara. Una broma interna. Dijo que me encuentra bien y que no le molesta. Y me invitó a salir. La nueva botella se abrió de golpe. Kurenai descorchó el corcho y la colocó sobre la mesa. Luego se dio la vuelta y regresó a la mesa para servirse el quinto vaso de la noche romántico. ¿De verdad? Kurenai finalmente se sentó. ¿Estás lista para seguir adelante? Creo que sí, ¿y qué sientes por él? Dije que me sentía cómoda con él y que me gustaría conocerlo mejor. No le prometí nada. Parecía que estaba de acuerdo. Comillas un brindis para ustedes, chicos comillas salud por nosotros. Asuma, ¿estás mirando? Nuestros hijos ya crecieron. A la mañana siguiente, Mirai se aseguró de despertar a Hinata justo a tiempo para el amanecer. Esta última parecía estar sufriendo una resaca, aunque a la pequeña no parecía importarle. ¡Ay, Dios! Ojalá no tenga turno en el hospital hoy. Kurenai miró a sus niñas con cariño, dejando que su rostro se calentase con los rayos de la mañana que entraban en su apartamento. Luego se arrodilló para hablarle a la niña. Los pies descalzos golpeaban el suelo de madera. Mira-chan, ¿quieres hacer algunos panqueques para Inane? Hinata miró a Kurenai con aire de disculpa. Esta última se limitó a sonreír y se dio la vuelta para ayudar al niño en la cocina. Fin del capítulo. Capítulo 4. Encontrar la belleza en lo feo y roto. Gracias a todos por el apoyo, ya sea interactuando con mi fanfic o dándome confianza y consejos durante el proceso de escritura. Espero que no puedas leer mi lucha en este capítulo. El punto de vista de Neji se inspiró en el mensaje encontrar belleza en lo feo y lo roto, día 10. Disfrútalo. La puerta de su casa se abrió de golpe. El sonido rítmico del cuchillo del cocinero sobre la tabla de madera se detuvo. La hoja se posó suavemente sobre la mesa. El chisporroteo de las sartenes se atenuó. Su padre finalmente regresó, trayendo consigo el olor de la lluvia. Comillas estoy en casa comillas bienvenida a casa, querida. Neji sonrió a sus padres, que se abrazaron en la puerta. Comillas me toca irme era una pregunta retórica. Hinata siempre visitaba brevemente a sus padres antes de detenerse para una visita más prolongada con él. Se alegraba cuando ella lo visitaba, realmente lo hacía. Sin embargo, a veces esperaba que dejara de venir todos los días que estaba en Konoha. Con suerte, debería seguir adelante y vivir sin culpa. Dejó la taza de té vacía y se dirigió hacia la puerta. El olor a tierra mojada se volvió abrumador. Afuera seguía lloviendo a cántaros. Pero Hinata había venido a verlo, así que iría. La cálida mano de su padre sobre su hombro lo detuvo. Hijo, ella tiene novedades. Hizashi miró fijamente a Neji. Por favor, intenta apoyarlo. Neji asintió, pero se quitó de encima la mano de su padre y desapareció entre la cortina de lluvia. ¿En qué está pensando? Cuando no lo he apoyado. Las gotas de lluvia le caían encima. A veces echaba de menos la sensación de la lluvia sobre la piel, pero en días como hoy se alegraba de permanecer seco. Sostenía una sombrilla ancha de color lavanda con su mano dominante. Hinata-sama se arrodilló frente a su tunga, ayudándose con la izquierda. Se había manchado los dedos de barro. Sus rodillas se hundieron ligeramente en el suelo húmedo, lucía igual que cuando la veía trabajar en el jardín en el complejo. Ella se ocupó de arrancar las malas hierbas que estaban brotando a su alrededor. Mientras tanto, empezó con las bromas. Se quedaba en silencio el tiempo perfecto para que él pudiera extender sus respuestas. Sin embargo, ella no recibía respuesta. Pero a veces él sentía que habían retrocedido en el tiempo y que habían pasado una tarde juntos. El viento se había levantado y le alborotaba el pelo. Hinata-sama hizo una pausa en su discurso. Había intentado quitarse algunos mechones sueltos, untándose barro en la cara. Neji se encogió.
Intentó extender la mano y limpiarlo, pero su mano la atravesó, como un cuchillo atravesando mantequilla blanda. Correcto, Nejini dijo, como si supiera cuál era su estado de ánimo en ese momento, quizá tu tío te lo haya dicho, pero tengo novedades, sonrió cálidamente. Empecé a salir con alguien. En realidad, luego se secó la barbilla con la mano izquierda sucia. Ustedes dos son muy parecidos. Él suspiró. Hinata-sama, te recomiendo encarecidamente que no elijas salir con alguien que se parezca a mí. Y por el amor de Dios, deja de mancharte la cara de barro. Ella empezó a explicar las cosas desde el principio. Punto. Aproximadamente una hora después, apareció una figura masculina. La lluvia había ocultado su identidad. Le entregó un termo con té caliente. Hinata le aseguró que se uniría a ella en unos minutos. Afortunadamente, él también limpió las manchas en su rostro en las que había estado fijando su atención. Nejini, parece que Sasuke-san quiere que vayamos. HMPF, casi me conquistaste con Sasuke-san. Pensé que solo había un bastardo con ese nombre. El que solía visitar a Itachi. El perro que cuidaba a Hinata como un halcón cuando se quedaba dormida. Pero a medida que miraba más de cerca la figura, se parecía cada vez más a. Solo me aseguraré. Entonces, cuando activó el Byakugan, lo vio, Uchiha Sasuke. Una nueva oleada de ira se apoderó de él. ¿Por qué? Quería que Hinata siguiera adelante, que viviera su vida. Había pasado la última hora hablando de él. Parecía decente. Pero a pesar de todo eso, sintió que su sangre estaba hirviendo y sus extremidades hormigueaban por golpear algo. La siguiente vez que apareció, el bastardo se había unido a ella. Le había tomado la mano. El Uchiha incluso se había inclinado frente a su tumba, agradeciéndole su sacrificio. Sin embargo, se sentía como echar leña al fuego. El Uchiha esperó a una distancia respetuosa durante la visita de Hinata-sama. Neji ni siquiera pudo escucharlo. Sus sienes ansiaban que activara su Byakugan y le lanzara una mirada asesina al otro hombre. Después de lo que pareció una eternidad, el Uchiha dio un paso adelante. Deberías comer, le dijo a su primo. Él estuvo de acuerdo. Se estaba haciendo tarde. Mañana irás a una misión de largo plazo. Ah, se había perdido eso. Porque ni siquiera puedo escuchar. Comillas, cuidarás la tumba de Nisa, ¿no? Claro que no. No voy a aparecer. Ni una sola vez. Ahora que conocía toda la historia, el Uchiha en realidad solo la estaba cuidando. Bueno, Neji sabía esa parte. Había sido obvio por la forma en que siempre había mantenido la distancia. Que no había tenido malas intenciones. Pero algo no iba bien. Debería sentirse feliz. El Uchiha no estaba haciendo nada malo. Al contrario, había empezado a entrenar a Hinata-sama. Algunos días, ella apenas podía ocultar su alegría y la curva de sus labios se había vuelto más juguetona. Estaba de pie, hablando con más confianza. Y, sin embargo, lo que él sentía era ira. Odiaba estar enojado por alguna razón que no podía entender. Así que si el Uchiha realmente lo visitara, tal vez se presentaría. 10 días después, el Uchiha estaba allí, quitando las malas hierbas que habían comenzado a crecer alrededor de su tumba. Estaba a 4 patas, humilde como un campesino. Neji lo observaba, tratando de controlar sus sentimientos. La ira y la frustración crecían en él. Después de que el Uchiha terminara de arrancar las malas hierbas, se sentó. No en la forma formal de Seiza que había usado cuando visitó a Hinata, sino reclinado y despreocupado. Neji le devolvió la mirada. El silencio duró hasta que el Uchiha hizo una reverencia y finalmente se fue. Se estaba quedando sin poder. Se estaba reemplazando. Apareció en todas las visitas que recibió, la mayoría de las cuales provenían de Yashi o de los Uchiha. Y, sin embargo, no podía señalar con el dedo qué era lo que lo molestaba. La frustración consigo mismo aumentó. Y así, la siguiente vez que el Uchiha se presentó solo, Neji lo examinó. Controló su pulso, su respiración, su patrón de movimiento. Y aunque podía decir que algo molestaba al hombre, Neji todavía no podía decir qué era lo que atormentaba su propia mente. Allí estaba, 2 días después estaba de vuelta, caminando de un lado a otro. Llega tarde. El corazón de Neji se detuvo. ¿Por cuánto tiempo? 5 días de retraso. El Uchiha se pasó las manos por el pelo. Aburame se ha puesto en contacto con Kakashi diciendo que necesitarán más tiempo. Dijo algo sobre un desvío. Sus ojos sangraron de rojo mientras decía las siguientes palabras. Kakashi dijo que no puede decirme nada más y que incluso esto iba en contra del protocolo. Se rió entre dientes. ¿Sabes lo que le dije? O me lo dice o voy a buscarla yo mismo.
El rojo se transformó nuevamente en negro. Y así, me enteré de que Inuzuka quería hacer algo para su cumpleaños. Junto con el equipo y todo. Neji vio al hombre frente a él sonreír por primera vez. Comillas, ¿qué tan estúpido es eso? Comillas, ahí estaba, seguir adelante dolía. Siempre había esperado que ella lo hiciera, pero nunca imaginó cómo se sentiría. Ahora sabía que seguir adelante significaba que todo aquello para lo que él solía ser necesario se delegaba en otra persona. Y que ciertas personas podían hacerlo incluso mejor que él. Nunca lo admitiría en voz alta, pero el Uchiha parecía una buena opción. Al final del día, Hinata-sama siempre tuvo preferencia por recoger a los perros callejeros, feos y rotos. Se rió para sí mismo. Sí, ella tenía debilidad por los imbéciles como él. Y ciertos Uchihas. Fin del capítulo. Capítulo 5, el nombre que gritas después de una pesadilla. El equipo 8 siempre ha sido especial. Sí, definitivamente no es tan llamativo como el equipo 7, no es tan legendario como el trío Inoshika Choui, gracias a Dios, no es tan joven como el equipo Wii. Pero si le preguntas a Kiba, te dirá en un instante que el equipo 8 es lo máximo. Incluso ahora, cuando era el primero en vigilar a sus compañeros y tenía que concentrarse de verdad, no podía quitarse de encima la calidez que sentía en el pecho. Verán, no había secretos en el equipo 8. La confianza era tan profunda como podía serlo. Ningún enamoramiento, ninguna pelea tonta ni ningún fracaso habían logrado causar grietas entre ellos. El aire era fresco y la luna brillaba hermosamente a través de las copas desnudas de los árboles. Era principios de invierno, casi el cumpleaños de Hinata, y extrañamente aún no habían hecho planes. Dicha mujer parecía perturbada en su sueño. Sus cejas se juntaron en un profundo ceño fruncido. Ah, mira, Kiba podría despertarla ahora para ahorrarle la pesadilla que probablemente estaba teniendo. Pero él tenía un secreto propio. Había algo que hacía Hinata que hacía cosquillas a su líder de manada como ninguna otra cosa. Hinata siempre lo llamaba por su nombre durante una pesadilla. Desde sus días de genin, nunca había sido padre, ni Shino, diablos, ni siquiera Kurenai. No Naruto, porque el tipo francamente nunca había estado cerca lo suficiente. Había sido él. Ella siempre había confiado en él para su apoyo, sabiendo que la rescataría en un santiamén. Siempre había sido así. La miró con aire culpable. Si no encontraba la paz en unos minutos, la despertaría. Esperaría un poco más. Pero la culpa se acumuló durante la siguiente media hora, ya que ella parecía estar cada vez más angustiada. Eso fue todo. Kiba saltó del árbol. Justo cuando extendió la mano para despertarla. Comillas Sasuke, ella lo agarró del brazo viéndolo como un posible peligro y lo arrojó al suelo con todas sus fuerzas. Uf. Y luego le dio una patada en los huevos. Hombre. Sí, él le había enseñado eso. Pero el dolor físico que sentía no se comparaba con el emocional. El dolor probablemente estaba escrito en su rostro, porque ella inmediatamente comenzó a ponerse en modo ninja médico. Sino también se levantó. Aún no tenía puestas las gafas de sol, señal de que había llegado lo antes posible. ¿Sasuke? ¿Uchiha Sasuke? ¿De qué se trata todo esto? Sus respiraciones salían como nubes de condensación y por un segundo se sintió como un dragón escupiendo fuego. Como un monstruo. Bajó la voz. ¿Verdad, Shino? Había una cosa sobre Shino, confiaba demasiado en esas gafas de sol. En cuanto lo mirabas a los ojos, lo leías como un libro abierto. Feromonas de culpa. Pero las señales olfativas eran redundantes, los ojos de Shino le habían dicho todo. Él lo sabía. Volviendo a Hinata, mostró los dientes. Comillas, ¿cómo es que todos lo saben menos yo? Ese Shino-kun no sabe y joder. Míralo, hizo un gesto agresivo hacia Shino, quien se giró ligeramente. Sí que lo hace, Nata. Ella parecía sorprendida, alternando entre él y Shino, mientras parecía comprender. Akamaru lo empujó hacia atrás con su hocico. ¿Había cruzado la línea? Kiba se fue para aclarar sus ideas. La ira lo consumía por dentro. Siempre había sido irascible. Si se quedaba, diría algo hiriente. Necesitaba espacio. Akamaru lo siguió en silencio. A la mierda con eso, con su equipo, con todo. Siempre le tocaba la peor parte. La nieve y los escombros congelados crujían bajo su peso mientras caminaba de un lado a otro. Akamaru estaba más silencioso de lo normal, con el rabo entre las piernas y la cabeza agachada. Cierto. Su enfado debía dar miedo. Se agachó y le tendió la mano a su compañero. Lo siento, muchacho.
Lo siento. Cuando Akamaru se acercó a él y se acurrucó contra su cuello, finalmente pudo exhalar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Se sintió traicionado. No. Era la primera vez que su equipo lo mantenía al margen. A menudo asumían que él sabía que se pondría al día tácitamente porque era un ninja de tipo sensorial. Sí, pero nunca usaría sus habilidades con sus amigos. No husmearía para entrometerse. Simplemente se sentía mal. Era asunto de ellos lo que hacían en privado y él estaba seguro de que las cosas que eran lo suficientemente importantes como para saberlas en algún momento se compartirían. Empezó a oír voces, las de Shino y Hinata. Podía entender lo que decían si quería. Debería hacerlo. ¿Por qué no en ese momento lo averiguaste? Yo, solo he hablado de esto con el sensei. Ah, así que en realidad no se lo había contado a Shino. ¿Por qué? Porque durante el verano, cuando recibí mi invocación de Lucia, él te miró de una manera. Comillas, hace tanto tiempo, comillas, no eras tú Shino-kun, te contaré la historia cuando estemos todos juntos. Él está solo unos minutos caminando en esta dirección y tiene chakra en sus oídos, espiándonos de todos modos. Hinata se rió. Shino permaneció en silencio. Kiba sonrió a pesar de sí mismo. Eso es romántico, dijo Kiba, poniendo los ojos en blanco. Siempre tan encantador. Hinata sonrió. Ahora nos queremos mucho. Empezó de una forma un poco convencional, estoy de acuerdo. Comillas, lo sabe, el clan Shino siempre hacía las preguntas adecuadas. Una relación elegida libremente nunca sería un problema en su clan. Los Hyugas eran diferentes. Ella asintió. Mi padre no ha dicho mucho. Creo que puede que haya estado en contra, pero está intentando activamente cambiar sus viejas costumbres. Hanabi. Me está dificultando la mudanza. No quiero dejarla sola, Hinata. Solo dile la verdad. Shino asintió, apoyando su afirmación. De todos modos, se mudarían al complejo Uchiha y estarían a una distancia caminable, diablos, tal vez incluso a una distancia de Byakugan el uno del otro. Así que ya sabes, presta atención a las cosas prematrimoniales. Kiba le guiñó un ojo por si acaso. Shino lo miró con desaprobación, pero sonrió. Hinata se sonrojó e hizo pucheros. Comieron juntos alrededor del fuego y hacía calor y era agradable a pesar de la dura temperatura. Quizás el tiempo y la madurez hagan que estos momentos sean más escasos, pero seguro que no alterarán la cercanía que compartían. Miró a Hinata, cuyo perfil estaba resaltado por la luz naranja del fuego. Debía haber estado contando una historia sobre Hanabi. Lo sabía no porque estuviera escuchando, sino porque nada más podría hacerla sonreír de esa manera. Tal vez de ahora en adelante no sería su nombre el que estaría sobre sus labios durante las pesadillas, pero su pequeña charla posterior le dejó en claro, siempre estarían juntos, sin importar cuántos años pudieran pasar o qué desafíos y eventos pudieran traer. Lo que le recordó una cosa. Comillas, ¿y qué hay de tu cumpleaños? Nata parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche, siempre sorprendida de que la gente se preocupara por ella, a pesar de los años de amistad. Era como si le sorprendiera que se acordaran de su cumpleaños. Esos momentos eran los que más le conmovían el corazón. Supongo que mudarme será estresante, se lamió los labios. Tal vez posponga la celebración este año. Shino chasqueó la lengua. Comillas, sobre nuestros cadáveres. Vamos a tomar un desvío. Pero hay un nuevo balneario a 2 días de Konoha, intervino Shino, cruzándose de brazos. No aceptarían un no. Y además estaban lo suficientemente cerca de ella como para saber que nunca podría rechazar un onsen. Fin del capítulo. Capítulo 6, una cama compartida. El frío de la noche entraba por la puerta corrediza entreabierta. Este invierno había sido inusualmente cálido, pero las noches seguían siendo largas y frías. La tenue luz de la luna se filtraba por el shoji. Las sombras proyectadas por el marco de madera se derramaban en las habitaciones tradicionales del complejo. Da la impresión de que estamos enjaulados. Dime. Neesama, ¿alguna vez te sientes así? Hanabi levantó la cabeza del pecho de Hinata y la miró. La mano de Hinata dejó de peinarle el cabello. Sus ojos de un blanco lechoso apenas se distinguían bajo el velo de la noche. Las nubes debían haber empezado a acumularse y a atenuar aún más el brillo de la luna. Comillas, todo bien, comillas, papá es un idiota, se escucharon jadeos desde la terraza. Hanabi se encogió. ¿Alguna vez habían estado solos allí? El rostro de Hinata permaneció impasible mientras se desenredaba de la cama, se levantaba y cerraba la puerta corrediza más fuerte de lo que la etiqueta permitía. Hanabi se rió entre dientes.
Su hermana había perfeccionado el estilo pasivo-agresivo de comunicación Yuga. Oh, sí lo es, respondió finalmente Hinata. Los objetos chocaron contra el cajón y Hanabi se incorporó sobre los codos para preguntar. Hinata debía estar buscando algo en el cajón debajo de su escritorio. La luz inundó la habitación, disipando el suave patrón de sombras que parecía una jaula. Hanabi entrecerró los ojos para acostumbrarse a la luz. La cama se hundió de nuevo bajo el peso de su hermana mayor, cuando regresó. Ah, estoy celosa. Por fin puedes irte de este lugar de... Mierda. Hanabi se dejó caer de espaldas, estirándose sobre la cama. La mano de su hermana se extendió hacia la suya. Hanabi no tuvo que mirar a Hinata para saber lo culpables que estaban sus ojos. Neesama, ya te lo dije, estoy feliz por ti. Por favor, deja de sentirte culpable. Giró la cabeza sobre el colchón para finalmente mirar a Hinata, que parecía estar mordiéndose el labio inferior otra vez. Bueno, cambiemos de tema. Mi padre quiere que renuncie a mi puesto en Ambu, se desahogó finalmente Hanabi. ¿Qué nervios tenía este hombre? Dice que mi preciosa vida no puede correr peligro por la sucesión y todas esas cosas. Él tiene razón. Hanabi jadeó en estado de shock. Comillas, tú también no. Pronto tendrás bebés, Uchiha. Sé que papá quiere un sangre pura, no puedo tener hijos. Apenas dijo Hinata, interrumpiéndola. ¿Qué quería decir? ¿Biológicamente o no quería? Hanabi sabía que no debía preguntar y dejar que la noticia se asimilara. ¿Neesama nunca sería madre? Pero para ella, era lo más cercano que había conocido a una figura maternal. No podía imaginarse una situación así. Sus ojos debían de ser del tamaño de platos, porque Hinata sintió la necesidad de continuar. Soy biológicamente incapaz. Durante el ataque de Pain, he sufrido graves daños en mi región pélvica, dijo, con las manos apretadas alrededor de su abdomen inferior. Hanabi quedó como un pez en tierra firme, jadeando por oxígeno. ¿Por qué nadie le avisó? Probablemente para protegerla. Comillas, no se puede curar, ella negó con la cabeza. Papá lo sabe desde hace 6 años, desde que se hizo evidente la magnitud de los daños. Lamento la carga que debes soportar, dijo, mirando hacia un lado. Tenía mucho sentido. Hinata nunca había sido considerada como una novia política. Debe ser por eso que a su padre no le importaba que saliera con un Uchiha. Hace unos 6 años, finalmente se decidió su propia ascensión como heredera de los Hyuga. ¿Cuánto había sufrido Hinata? Y todo eso por su cuenta. Los ojos de Hanabi se llenaron de lágrimas contenidas, mientras abrazaba ferozmente a su hermana. Cállate, idiota, fue todo lo que pudo decir entre hipo y lágrimas que comenzaron a brotar. Hinata la envolvió en sus brazos hasta que sus emociones se calmaron. Comillas, hace Sasuke no dijo nada y Hanabi se sintió insegura, sin saber por una vez en su vida cómo preguntar las cosas sin rodeos. Sasuke sabe sobre mí. Situación. Hanabi se apartó para mirar a su hermana directamente a los ojos. Comillas, el hace. Hinata sonrió suavemente. Por supuesto. Dado que él es el último Uchiha, pensé que sería importante dejar en claro mi condición desde el principio. Comillas, en tu primera cita un poco, Neesama, eres tan romántica, dijo Hanabi con fuerza, con los ojos aún húmedos por las lágrimas. ¿Por qué siempre meto la pata? Hinata se rió. Bien. Creo que es parte de por qué las cosas pudieron haber funcionado entre nosotros al final, sin descendencia, sin política. Hanabi arqueó una ceja. Entonces estás diciendo que seré la vaca reproductora de la familia. Ambas hermanas se rieron con ganas. El corazón de Hanabi todavía estaba apesadumbrado, pero al ver a su hermana mayor sonreír, se sintió mejor. Ahora finalmente tenía la edad suficiente para comprender y compartir la carga. Sasuke era vehemente en su deseo de no tener hijos con un nuevo Jutsu desconocido, o incluso con el Sharingan, ni, Kaminoro quiera, el Byakugan. Pensamos que si queríamos tener hijos, siempre podríamos adoptarlos. Hanabi miró a su hermana con complicidad. Los niños nacidos en clanes como el suyo nunca tuvieron una opción con respecto a sus vidas. Tuvieron que entrenar desde una edad temprana para proteger los ojos que no pidieron. Es una mano difícil de recibir. Especialmente si naces con una nueva raza de ojos, los shinobi de todos los continentes podrían desear. Neesama, parece que has encontrado a un buen hombre, lo decía en serio. Los ojos de su hermana se veían vidriosos y parecía que era el momento de consolarla. Hanabi también sintió lágrimas, algo que no podía explicar. Y acurrucadas así en su cama después de desnudar sus corazones, Hanabi supo que esta noche marcaba el final de un capítulo. Neesama se mudaría. De ahora en adelante compartiría cama con Sasuke.
Su rostro ardía solo por ese pensamiento. Sí, necesitará algunas semanas más para poder burlarse de su hermana mayor por eso. Fin del capítulo. Capítulo 7, un toque de celos. El bastardo lo había abandonado. Una vez más. Oh, hombre, todos los días entrenaba con Kakashi y llegaba a casa a altas horas de la noche como hoy y realmente extrañaba los buenos viejos tiempos. Entró a su casa haciendo pucheros. Sí, el Hokage en entrenamiento, de 22 años, estaba haciendo pucheros. Él y Sasuke finalmente se habían vuelto más cercanos que nunca después de su regreso, solo para que todo cambiara durante el último medio año. Comillas cariño, ya estoy en casa. Eres un idiota, gritó Sakura en tono juguetón. Su respuesta lo hizo sonreír como un idiota. Cierto. Ella siempre estaba allí. Bueno, después del trabajo, pero estaba allí cuando importaba. Justo cuando dobló la esquina y entró a la cocina, se encontró con la sonrisa triste de Sakura. Ella debió haber pensado que el bastardo había pospuesto su reunión nuevamente. Comillas a casa temprano. Sí, tuvo que cancelar por segunda vez esta semana. Algo sobre la impermeabilización del apartamento. Ella le tocó el hombro y buscó su mirada. Oye, ya sabes cómo son estas cosas. Kami sabe cuánto tiempo pasamos arreglando las canaletas de nuestro apartamento, ¿recuerdas? Él lo hizo. Suspiró y se dejó caer en la silla. Lo sé, pero todavía extraño los momentos en que pasábamos el rato juntos después del trabajo y todo eso, confesó finalmente. Ella se sentó a su lado. Así es la vida. ¿Sabes? Cuando empezamos a salir, tú también tuviste menos tiempo para conocerlo. Bien, oye, deberíamos estar felices por ellos, ¿no crees? Lo soy, joder, lo soy. Por el amor de Dios. Él había estado intentando con todas sus fuerzas hablar con ella y, al parecer, ella pensó que yo lo había incitado a hacerlo. Durante un maldito año Sakura se rió. Se lo merece. Ese resto de amargura en la voz de su novia hizo que Naruto sonriera. Le pellizcó la mejilla. Ella le apartó la mano de un manotazo y le dirigió una mirada asesina. Su sonrisa se amplió. Sus ojos finalmente se suavizaron. Aquí vamos. Gané esta ronda. Comillas, has comido. Sí, tú. Ella asintió. La mayoría de los días estaban demasiado ocupados como para disfrutar de la cena en casa. Cocinar era un fastidio. Normalmente, ella preparaba algo y él se encargaba de limpiar. Y cuando lo hacían, apenas les quedaba tiempo para estar juntos al final del día. Para ellos, era comida para llevar o comida gratis de la oficina. Mientras ambos yacían tumbados en la cama, sintió que Sakura se movía de repente. Se incorporó sobre un codo debajo de las sábanas, sus ojos verdes brillaban de alegría. Naruto estaba seguro de que la miraba a la cara como un tonto completamente enamorado. Ella golpeó su pecho con el dedo índice en señal de acusación. Comillas, ¿sabes qué? Creo que alguien está celoso. Comillas, a mí murmuró ella, colocando su muslo sobre su cintura. Ah, él ya no podía pensar con claridad y gimió. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Creo que estás celoso de que Hinata-chan te haya robado a Sasuke-kun, susurró, apenas capaz de contener su sonrisa. No, no puede dejar que ella gane esto. Él les dio la vuelta y la sujetó, sus dedos rozando su piel justo debajo del dobladillo de su top corto. Comillas, ¿sabes qué, Sakura-chan? Ella suspiró y arqueó la espalda ante su toque. Casi se olvidó de cómo hablar. Ella era buena en este juego. Creo que quizás estés celoso de que solo haga pucheros por ese bastardo. Ella se rió y le dio una palmada en los calzoncillos. Comillas, sí, está bien. Ella ganó. Él estaba muy jodido. Fin del capítulo. Capítulo 8, una relación tranquila. A veces, las peleas pueden terminar en un instante. Él las prefería así, ya que su capacidad para respirar era más o menos la misma que el día en que murió, inexistente. Pero resulta que los Uchiha tienen una habilidad especial para enviar miradas Sharingan muy efectivas para terminar las cosas rápidamente. Incluso un reflejo de un ojo Sharingan apuntado correctamente al oponente y sería tuyo para jugar con él. Excepto que la emoción de la caza aumentaría si fueran lo suficientemente capaces de evadirlo. Se enfrentaba a otro supuesto prodigio. Es cierto, al principio su oponente no había sido un gran rival, pero estaba aprendiendo rápido. Itachi supuso que era natural, no muchos Hyugas jóvenes habían tenido la oportunidad de practicar mucho contra el Jutsu de los Uchiha. No es que importara, tenían todo el tiempo del mundo para cambiar eso. Cuando su oponente quedó finalmente atrapado, pensó en todas las formas en que podría acabar con él.
Justo cuando su espada comenzó a sangrar, se quedó paralizado. Ya están aquí. Nuestro combate ha terminado, ellos espetó Neji para sí mismo, pero lo suficientemente fuerte como para que Itachi lo captara. Aún había rastros de amargura en su voz. Itachi se dio la vuelta y comenzó a caminar a paso lento. Unos minutos después, pudo escuchar el sonido de la grava bajo las sandalias. Ah, así que los Hyuga finalmente habían decidido unirse. En cuanto vio a Hinata en su tumba, todo lo que su hermano le había dicho desde el principio encajó en su mente: hermosa, amable, paciente, leal. La mujer era una viva imagen de su madre, tanto en apariencia como en modales. A veces, era casi extraño ver los ojos blancos en una mujer tan similar a su madre. Ella visitaba su tumba incluso en ausencia de Sasuke. En realidad, esas eran las visitas más reveladoras. De lo único que hablaba era de Sasuke-san y de cómo la había cambiado para mejor, cómo habían entrenado, cómo la había ayudado a desarrollar algo de confianza en sí misma y cómo la había tratado con paciencia en los momentos en que el trauma de la infancia había resurgido. Por supuesto, también lo había escuchado de su hermano. Itachi se odiaba a sí mismo por todo el trauma que había consumido a su hermano menor. Mucho antes de que siquiera hiciera un movimiento hacia la Hyuga, se había reprendido a sí mismo por no ser digno y por supuestamente mancharla con solo pensar en ella de esa manera. Él había argumentado que se había sentido atraído por ella porque parecía enfrentar demonios similares a los suyos, siempre llorando a su Nii-san, incluso mucho después del punto en que la mayoría de la gente ya había seguido adelante. A juzgar por las heridas con las que llegó al cementerio, Sasuke estaba cansado de que la gente intentara establecer un marco de tiempo que consideraran apropiado para que él llorara. Pero Hinata siempre lo había curado diligentemente sin ser demasiado entrometida o sermonearlo sobre desperdiciar su vida aquí, entre los muertos. Hoy, como de costumbre, Hinata esperaba a una distancia respetuosa, con peonías blancas en sus brazos. Siempre le permitía a Sasuke la privacidad de confiar en él a solas. Su hermano menor se movía con rigidez y miraba a su alrededor, como si estuviera un poco paranoico. Esto, por supuesto, fue notado con atención por el hombre de ojos de halcón que estaba a su derecha. ¿Tu hermano sufre de lombrices intestinales? Parece que ni siquiera puede sentarse sobre su trasero correctamente. Cuando Itachi no respondió, su escrutinio continuó. Su piel se ve tan... Neji arrugó la nariz mientras aparentemente se encogía húmeda. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Itachi. Si supiera lo que viene lo haré, susurró finalmente Sasuke. Se giró para mirar a Hinata una vez más y luego volvió a mirar a Itachi. Hinata, dijo su hermano con voz entrecortada. Aparentemente sin sospechar nada malo, dio un paso adelante y colocó las flores en su tumba, tomando una posición sentada Seiza. Mientras intentaba unir sus manos en una oración silenciosa, Sasuke le agarró la izquierda. Tú, bastardo, no me digas. Oh, por fin lo entendiste, genio. Los ojos de Itachi se enfocaron en la mandíbula apretada de Neji, con el Sharingan activado. Quería recordar esa escena para siempre. Cásate conmigo. Su hermano no le había pedido que lo hiciera. Era una declaración. Y mientras la encantadora Hyuga parecía congelarse de la sorpresa, su primo ya había encontrado las palabras adecuadas. Tu insolente hermano va a proponerte matrimonio en un cementerio. Como un hombre desesperado, le suplicó a su prima. Hinata-sama, no debes conformarte con esto. Curiosamente, la escena entre los dos amantes se desarrolló sin que los comentarios de Neji la perturbaran. La mano derecha de ella cayó sin fuerzas junto a su cuerpo mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Itachi no pudo escuchar lo que se dijo a continuación, porque su tímida voz había sido cubierta por las divagaciones de su primo. Tu hermano, falta de decoro, clan de salvajes y propuesta grosera, pero a juzgar por su furioso asentimiento y su fuerte abrazo, pensó que ella estaba de acuerdo. Neji logró recomponerse justo a tiempo para escuchar las siguientes palabras de Hinata. Gracias, Sasuke. Me alegra que hayan podido dar testimonio de esto. Se dio la vuelta, con la mano izquierda todavía agarrada a la de Sasuke, y se inclinó. Neji ni, Itachi ni, gracias por dar testimonio. Y así, Neji se quedó boquiabierto. Como un pez, al comprender finalmente la elección del lugar por parte de su hermano. Si entrecerraba los ojos, Itachi incluso podría jurar que vio algunas lágrimas en los ojos del prodigio Hyuga, todas, por supuesto, del polvo a lo largo del camino de grava que conducía a la cabaña solitaria. Nunca hables con tu hermano cuando estás allí. No era una pregunta, por lo que Itachi no respondió nada.
Se dio cuenta de que el Hyuga se había frustrado por su silencio, por lo que Neji finalmente formuló su pregunta. ¿Por qué tengo miedo de que me oiga?, confesó, casi en un susurro. Incluso allí, en su choza solitaria, lejos del reino de los vivos, no se atrevía a levantar la voz para hablar de su hermano. Neji casi escupió el té. Uchiha, moriste por una lobotomía o por daño pulmonar. No lo hará. Ambos estamos a 2 metros bajo tierra. Sonrió. No estoy tan seguro de tus ojos, Hyuga, y la molestia ya se reflejó en el rostro de Neji. Siempre mordía el anzuelo con tanta facilidad, pero a veces Sasuke mira inquietantemente cerca en mi dirección, como si me estuviera mirando directamente a los ojos. TSCH, coincidencia. Eres un paranoico. Sin inmutarse, Itachi. Continuó, creo que casi me siente. Si yo hiciera algún sonido cerca de él, creo que eso podría finalmente inclinar la balanza. Se frotó la cara y suspiró. Mi tonto hermano menor nunca seguiría adelante. Acamparía justo al lado de mi tumba hasta el día de su muerte. ¿Quién sabe si tu primo no se le unirá? A menudo están en el cementerio. Preferiría que siguiera siendo una conversación silenciosa. Creo que eso se llama monólogo, ya sabes, cuando solo habla una persona. Pero qué sé yo, no soy un prodigio. Uchiha Neji se mordió la lengua, pero pronto sus ojos perdieron el foco. Seguramente estaba dejando que todo se asimilara. Tal vez también estaba considerando hablar menos con su prima. No, Hinata ya no era solo la prima de Neji, sino su futura cuñada. Fin del capítulo. Capítulo 9, compartiendo un secreto. Sus grandes ojos perlados parecían tragarlo entero. Daisuke, susurró, pero él solo podía concentrarse en el movimiento de sus labios perfectos alrededor de su nombre y se encontró silenciándola con un beso. Se sentía suave, cálida y perfecta. La puerta de su oficina se cerró con un clic. ¿Sí?, preguntó el Hokage, sin siquiera molestarse en mirar quién. Era mientras pasaba la página. Su forma de caminar, su patrón de respiración e incluso la distancia a la que se detuvo, la identidad de su visitante no era ningún misterio para Kakashi. Y ella suspiró en el beso exactamente como él imaginaba que lo haría. Su nariz rozó su cabello y, maldita sea, su olor era embriagador, como un perfume del que no se cansaba. La sensación de su cuerpo presionado contra el suyo estaba haciendo que su cuerpo actuara. Cerró el libro de golpe. Kakashi suspiró. Mientras levantaba la vista perezosamente, se encontró con la cara de Sasuke mirándolo fijamente, sin expresión divertida. Estaba escuchando, se defendió Kakashi, levantando los brazos para apaciguar a su exalumno. Es importante. Kakashi se reclinó en su silla. Entonces, continúa. Sasuke se lamió los labios. Así que nos espera una tarea difícil. Hinata y yo queremos irnos. ¿Sobre el gallo o fuera del gallo apagado? ¿Cuánto tiempo? Sasuke miró hacia un lado. Indefinidamente, supuso Kakashi. La expresión en el rostro de Sasuke era lo suficientemente reveladora. Rompió el silencio y se decidió por otra pregunta. ¿Volverás alguna vez? Tal vez, por supuesto. Le quemaría la lengua de Uchiha para siempre si admitiera por una vez que no lo sabía. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Kakashi gimió. Fantástico, tendré que explicarle a Naruto por qué su novio se fue otra vez, para decirle a Yashi que un usuario de Byakugan sin sellar sureste ha ido. Mierda. Es una situación bastante complicada en la que me estás poniendo. No encontró mucha simpatía en la mirada oscura del Uchiha. Intentarían detenernos, Naruto y los malditos Hyugas, los Inuzukas, suponiendo que se le conceda, dijo Kakashi, sabiendo bien que no le negaría a Sasuke la única petición que le había presentado desde que regresó. ¿Para qué más me necesitas? Cásate con nosotros esta noche. En secreto. Sasuke asintió. Pensé que a los futuros suegros les agradabas y que nadie se oponía a tu unión. Salimos inmediatamente después. ¡Qué fastidio! ¿De verdad no se lo dijiste a nadie? Cualquiera menos el testigo. Cuando Kakashi llegó al cementerio, pasó junto a ella sin pensarlo 2 veces. De hecho, incluso ahora, al ver su rostro envejecido sin maquillaje y las arrugas que se habían formado alrededor de sus ojos, apenas podía reconocer a la kunoichi con la que había luchado. Todos esos años atrás. Cuando escuchó que Hinata había elegido al testigo, había esperado que fuera su hermana o tal vez la Inuzuka, diablos, incluso Tenten, pero no Kurenai. Cuando sus 2 estudiantes se marcharon al amanecer, Kurenai se pasó la palma de la mano por su sencillo vestido de algodón descolorido y miró con cariño hacia la dirección en la que se habían marchado. En ese momento, Kakashi se dio cuenta, cuando los primeros rayos de la mañana iluminaron el perfil de Kurenai,
de qué mechones de plata habían encontrado su camino entre su pelo negro como el carbón. Debían de haber pasado años desde la última vez que hablaron de verdad. No se habían visto mucho desde Asuma. Desde Mirai. Desde que ella se convirtió en civil. Desde que él tomó el título de Hokage y se sintió extraño entre sus compañeros. ¿Has preguntado por qué se fueron?, logró decir finalmente. Sus ojos rubí estaban tan agudos como siempre y lo escudriñaban. Tal vez él había sido un tonto al considerarla una civil todavía. Sus labios se arquearon en una triste sonrisa, mientras su mano con manicura rozaba la lápida de Neji. Ah. Por supuesto. Aunque la respuesta no era la adecuada, la verbalizó, se unieron a sus pérdidas. Últimamente, eso los ha encadenado. Espero que encuentren la libertad que buscan. El corazón se le encogió en el pecho, preguntándose si alguna vez había seguido adelante, si alguna vez había dejado ir. Esas eran preguntas sin sentido, lo necesitaban en el cargo y ya tenía mucho que hacer. Por ahora, debería contentarse con esconder esas preguntas bajo la alfombra y desentrañarlas más adelante. Tal vez durante su jubilación. Tal vez cuando se jubile tenga esa mirada serena en su rostro cuando hable de la muerte como lo hace ella. Se fue solo hacia la torre Hokage, deseando aún tener gente con quien hablar. Naruto casi se vuelve loco, pero Kami ya estaba harto de ser un idiota y, afortunadamente, Sakura y la promesa de ser nombrado Hokage pronto fueron suficientes para mantenerlo de vuelta en la aldea. Los Hyugas eran otra historia. Amenazaron con abandonar la aldea por completo. Shikamaru hizo lo suficiente para apaciguarlos. Familiares, amigos y compañeros de equipo heridos llamaron a su puerta durante la última semana, pidiendo explicaciones, ansiosos por sacar sus frustraciones. Él les permitió que le arrojaran todo lo que tenían. Ya estaba en la torre mucho antes del amanecer, con la esperanza de terminar algún trabajo pendiente. La puerta de su oficina se cerró con un clic. Joder, ¿quién es ahora? Su forma de andar no le resultaba familiar. No era un shinobi. Había civiles a esa hora en su oficina. Escucha, intentó, levantando la vista del montón de papeles que aún quedaba por hacer. Comillas respondió ella, con alegría en todo su rostro. Kurenai colocó 2 vasos de poliestireno sobre su escritorio y se sentó en el otro extremo. El olor. Había traído té dulce. ¡Qué asco! Bueno, quizá ella ya no lo conocía tan bien. Final.